Guadalupe Lizárraga, nacida en Mexicali, en la frontera de México con Estados Unidos. Otra periodista de los pies a la cabeza, lo lleva en la sangre desde siempre y eso le ha llevado, eso le ha llevado a realizar investigaciones que, bueno, pues el precio que ha pagado es estar amenazada de muerte en su país y, bueno, descubrir casos tan importantes como el que cuenta en su libro Desaparecidas de la morgue, que, bueno, está aquí para presentarlo y que podéis encontrar en las librerías ya. Y, bueno, pues mejor que nadie ella, que está aquí para contarnos acerca de este caso y de muchos otros que ha supuesto, pues, un gran descubrimiento para denunciar todos aquellos abusos de los derechos humanos que vive su país. Y, bueno, también es directora de Los Ángeles Press, un medio que creó ella misma, un espacio para poder denunciar todas estas abusos que los medios tradicionales en su país no le permiten. Y, bueno, ya sabéis todos, pues, cómo es el ejercicio del periodismo en México. Por desgracia están siendo asesinados, cada mes hay asesinados. Y, bueno, antes de comenzar con su charla, os voy a presentar a Rocío Fernández, una estudiante de la Universidad Miguel Hernández, que, bueno, ha trabajado su libro y que os va a hacer una breve reseña de él. Hola. Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Bueno, hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa y es cuando, ¿no? ¿Pero quita esto? No, tú habla. Es que no quiero interrumpir, tú hablas ahora. Sí, venga. Bueno, hay una cosa que me resulta muy curiosa y es cuando alguien te está contando una historia y empiezas a imaginártela en tu cabeza, ¿no? Y tienes unos personajes ficticios que te vas creando, unas ubicaciones que te vas creando y la historia visualmente va creciendo en tu cabeza. Pero realmente no llegas nunca a ponerte en situación de estas personas ni a pensar que todo lo que esta historia es real y alguien la está viviendo. Y eso es precisamente de lo que habla Desaparecidas de la morgue, donde a través de la historia de Brenda conocemos un tema tan cruel y tan doloroso como son los feminicidios en Ciudad Juárez, donde no hay solo la historia de Brenda, sino 233 cuerpos hallados en la morgue de Ciudad Juárez. Y a través de este tema vemos todo lo que se esconde detrás. Vemos una cantidad de ramas que se abren, como son una policía corrupta, unos cárteles que están oprimiendo al pueblo y unos medios que no informan porque no están informando. Pero aún así, aunque intentes empatizar, hay algo que no te deja del todo ponerte en la piel de estos personajes. Y es que, como dice el libro, estos medios no están informando. Y son esos mismos medios los que hoy por hoy tampoco nos están informando a nosotros de lo que está pasando en sitios como Ciudad Juárez. Entonces no llegamos nunca a poder ponernos en esa piel porque desconocemos totalmente lo que está pasando. Donde otro punto curioso es cómo la autoridad cambia de manos y ya no son los policías los que defienden al pueblo, sino son las madres y estas familias de las víctimas con asociaciones y buscando ayuda en otros sitios fuera de Ciudad Juárez y fuera de México, las únicas que están haciendo algo por encontrar el cuerpo de sus hijas, por saber qué ha pasado con ellas o simplemente por salvar el futuro de las siguientes mujeres que vendrán a continuación. Al final lo que pasa es que si no llegan periodistas, si no llegan estas personas que se encuentran en esas historias y los cuentan, aunque sea de una manera independiente, como el caso de esta obra, nunca vamos a llegar a saber que todo esto está pasando. Así que, bueno, gracias a estos periodistas y muchas gracias a Guadalupe por poder ofrecernos esta clase de periodismo real. Gracias. Pues primero quiero agradecer antes que nada a la Universidad Miguel Hernández por esta posibilidad de acercarnos a ustedes, a nosotros como periodistas profesionales, ya con más de 20 años en el ejercicio de tratar de informar y de descubrir verdades
y poder interactuar directamente con ustedes como pues que están en el camino para hacer lo nuestro. Quiero agradecerle especialmente a José Luis por su sensibilidad para poner estos temas tan dolorosos en la mesa de un seminario como este. Y quiero agradecerle a Chelo especialmente por haber aceptado estar aquí con ustedes, por haber venido, por haber hecho esta gira conmigo, porque ha sido muy enriquecedor conocerla no solamente como su trabajo como periodista, sino como ser humano. Muchas gracias, Chelo. Muchas gracias, Carmen, también por tu sensibilidad para estos temas. Antes de empezar propiamente con mi presentación, yo cambié un poco el guión de mi trabajo para ustedes, porque anoche estuve trabajando bastante, pero quiero hacerles una observación por el tema que estuvimos viendo ayer y lo quiero hacer desde la más profunda honestidad. La diferencia entre el periodismo independiente y el periodismo corporativo. El día de ayer estuvo nuestro colega de Cadena SER y entre las preguntas con el público, con la audiencia, una de ellas fue sobre si había habido censura, si alguna vez le habían censurado. Y él dijo, por supuesto que no, a mí nunca me han censurado. Y a mí eso, la verdad, quiero ser muy honesta, a mí me molestó mucho. Y se los tengo que decir a ustedes, porque son ustedes los periodistas de mañana. La diferencia entre, censurar o no, hay muchos medios. Hay una gran cartera de matices, hay una serie de matices. No tocar un tema también es una autocensura. Él trabaja. ¿Quién está detrás de Cadena SER? Está Grupo Prisa. ¿Quiénes son los accionistas de Grupo Prisa? Pues el socio mayoritario se llama Carlos Slim, un mexicano libanés que es el millonario más rico del mundo, pero es el que está explotando a la mayoría de los trabajadores en México, en mi país, ¿sí? Donde el sueldo mínimo no alcanza para ni siquiera, aquí gana más un mesero en el bar que un profesionista con doctorado en México. Y esa depredación desde el capital es lo que tenemos también ya en los medios. Aquí estamos hablando de que el socio mayoritario, Carlos Slim, está detrás de Grupo Prisa, está detrás de CNN, está incluso ya en el New York Times. Entonces, todo esto influye para ventilar qué temas van a transmitirse, qué temas van a destacarse en los medios corporativos, que son los que van a formar las conciencias de las generaciones, de las nuevas generaciones. Entonces, con la observación de esto, yo les voy a contar, también por eso decidí cambiar un poco en lugar de enfocarme tanto en el trabajo de los periodistas, voy a contarles cómo hice mi proyecto de investigación, porque es algo que considero que puede ser más productivo, más fructífero para ustedes, para saber cómo podemos hacer una investigación de manera independiente, sin que nadie nos dicte líneas, sin que nadie nos censure, sin que nadie, hacerlo absolutamente independiente, que es muy costoso, y no nada más económicamente, sino es costoso en cuanto a principios, en cuanto a dilemas morales que juega uno, porque pone en riesgo no solo la propia vida, sino la vida de la familia. Entonces, a eso me voy a referir. En mi presentación es tras el tráfico humano, los feminicidios de Ciudad Juárez.
Este es el contexto del trabajo. ¿Dónde está Ciudad Juárez? ¿Por qué se desata una guerra en México ahora mismo, donde están matando periodistas, feminicidios? Es un país de feminicidios, asesinatos de periodistas, es un país de desaparecidos. Imaginen ustedes 30,000 desaparecidos en España. ¿Cuándo? Ni siquiera en el franquismo. Y aquí, en México, ya es una cifra oficial. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, este es el contexto, ¿sí? Desde 1993. ¿Dónde? Es que no alcanzo a ver, soy miope. Claro, por eso quería estar allá, porque era más fácil, sí, para mí. Pero es que sí, necesito leer. Desde 1993 es el año en que se registraron los primeros feminicidios, pero ahí explota la violencia a raíz de un cambio de ley en 1991, es un acuerdo que hacen George Bush padre y Carlos Salinas de Gortari en ese tiempo. La ley es prohibir el tráfico de estupefacientes. Entonces inicia el acuerdo internacional para combatir el narcotráfico. Lo primero que se hace es identificar una de las zonas donde el tráfico de drogas era asiduo. Hay 3 rutas: la ruta del Pacífico, la ruta Juárez-Los Ángeles y Houston. Desde Juárez pasa la droga que viene desde Colombia, droga que se produce en Guerrero, que se produce en el sur de México. Entonces llega en Sinaloa, por supuesto, y pasa de Juárez hacia Los Ángeles y hacia Houston. Y luego también hay otra ruta que es la ruta del Golfo, ¿sí? Esta es una de las... ese es el contexto, digamos, geográfico. Le doy nada más aquí, ¿no? En el contexto regional, bueno, Chihuahua, como ustedes saben, se ubica en una zona geoestratégica donde las organizaciones delictivas operan, y ahí, aparte de Ciudad Juárez, como es frontera, ahí es donde pasa la droga, el tráfico humano, etcétera. Representó en 2010, llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, ¿sí? Porque pues es la ciudad más importante, una de las más importantes para las rutas de acceso al mercado exterior. Esa es una fuente, mi fuente es de la Procuraduría General de la República, y ahí solamente son los municipios identificados con mayor índice delictivo. Los feminicidios de Ciudad Juárez tienen 20 años consecutivos de perpetrarse en impunidad. Estos crímenes de género, ha habido un patrón criminal invariable. Esos son todas mujeres, adolescentes y jóvenes hasta de 25 años de edad, todas en precariedad económica. Son desaparecidas, raptadas, sin pedir rescate, que no le podemos decir que son secuestradas, porque el secuestro implica una recompensa, ¿sí? Y todas son depredadas sexualmente, torturadas, pero además torturadas con saña, que no quiero dar esos detalles ahora, y asesinadas. Algunas son asesinadas a los días de haber sido raptadas y otras son explotadas sexualmente por varios meses hasta que las niñas aguanten. Cuando inicié esta investigación, ¿qué fue lo que me pregunté para realizarla? ¿Por dónde empezar? Ante un mundo de muertos, un país de muertos, ¿por dónde puedo empezar? Las preguntas que despertaron mi indignación. ¿Dónde las raptan? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuáles son esos vínculos? ¿Quiénes son sus familias? ¿Cuál es el contexto policíaco en que estas muertes se perpetran? Recopilé información de 27 jóvenes y fui reconstruyendo sus historias de muerte, porque de vida pues no tenían vida, eran unas niñas de secundaria nada más, que no sabíamos más. Entonces empecé a construir sus historias de muerte. Creé una red de fuentes, ¿sí?, con una cabeza principal, y que a través de eso es muy importante para el periodista independiente. No necesitamos la voz oficial. En mi trabajo yo no quise darle voz a las autoridades, porque ellos ya tienen voz en los medios corporativos. Yo lo que quería saber es quiénes son las víctimas, quiénes son los familiares de esas víctimas. Entonces esto es darle voz
realmente a las víctimas, sin estar tomando en cuenta la autoridad oficial. A las autoridades. Cotejé y verifiqué información con las madres de las víctimas, entrevisté a forenses internacionales, abogados de derechos humanos. ¿Por qué me tengo que ir a forenses internacionales? Porque los forenses de allí, de Ciudad Juárez, están amenazados, están pagados, o sea, trabajan dentro del sistema. Entonces ya no son una fuente fiable para mí, a menos que tenga una ética muy rigurosa el forense y pues tampoco no puedo confiarme, porque además también pongo en riesgo su propia vida. Di seguimiento a las acciones de las autoridades locales en torno al conflicto. ¿Qué están haciendo los policías? ¿Qué están haciendo el presidente municipal? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las acciones, las reacciones en torno a estos feminicidios? Y bueno, pues en este trabajo revelé la existencia de 233 restos de mujeres guardados en la morgue por muchos años. Encontré uno que tenía 15 años guardado, mientras sus padres, las madres principalmente, las buscaban y además vivas. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que las mismas autoridades les gusta las dejan en una desaparición eterna, porque de esta manera quedan desaparecidas y no se registra el caso de feminicidio, no se registra la muerte, no tienen que contarla como en estadística. Entonces hay una doble desaparición, el día que las raptan de la escuela o yendo a su casa, y luego cuando las desaparecen en la morgue para ocultar las estadísticas. Esta chica, la forma de asesinato de las niñas me llevó también a otras pistas. Estamos hablando ahorita, por ahora, solo de feminicidios, pero me llamaba la atención por qué, si una niña, el lucro que obtienen de una chica es su propio cuerpo, es decir, la explotan sexualmente, entonces entre más aguante la niña, 2, 3 meses, pues es un lucro en el que se benefician autoridades policíacas, autoridades políticas, los mismos miembros de los cárteles de la droga, en fin, es un lucro. Pero ¿por qué las matan al segundo o tercer día? Y entonces empecé también a investigar. ¿Por qué van a matar, digamos, por qué le das una patada al pesebre, como dicen coloquialmente en México, de una manera tan irreverente, pero así porque estás matando al lucro, ¿no? Entonces entran otras pistas. El interés de las autoridades por volverlas invisibles también. Y esta chica que ven ustedes ahí en esa portada se llama Marlena Mox, la dieron por muerta pese a rastros de vida en Ciudad Juárez. ¿Por qué ese interés de hacerlas invisibles, de matarlas antes de que realmente mueran? Y esta es la parte, digamos, más importante para mí, que son los indicios y evidencias de fiscales, agentes ministeriales, policías locales, que desvían las investigaciones, alteran documentos, fabrican delitos, crean culpables, protegen a criminales e incluso participan en el rapto de las jóvenes y de su tortura. ¿Sí? Estas son las autoridades que investigan. En el caso de la fiscal Rosa María Sandoval, que era miembro de la Fiscalía General del Estado, ella fue la que me amenazó de muerte. De ahí vienen las amenazas. Amenaza de muerte también a Manuel García, un familiar de una víctima, por negarse a incriminar a Maricela Escobedo, que es una madre que estuvo manifestándose, protestando para que se hiciera justicia por el asesinato de su hija. Su hija fue asesinada por un miembro de los Zetas, de una manera brutal, la asesinó cortándola, desmembrándola, en fin, quemándola. Entonces ella quería justicia, y cuando está pidiendo justicia enfrente del Palacio de Gobierno, llega un auto, sale una persona, le dispara en la cabeza y la asesina. Y esto frente a las cámaras de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno de la capital en Chihuahua. Norma Ledesma, Centro de Justicia para Mujeres, es una activista que en 2001 le asesinaron a su hija y se convierte en una activista por buscar justicia. Y bueno, yo he encontrado pistas tremendas
sobre esta mujer, que incluso se dice que no se los digo mejor, para que lean el siguiente libro. Acosa a madres de víctimas, manipula expedientes, ¿sí? Es el contacto directo con las madres y agresora de la primera madre que obtiene refugio político en Estados Unidos por evidencia periodística, por mi evidencia, por mi trabajo. La madre llega a la garita, presenta mis reportajes y empieza a abrirse el proceso de refugio político para ella. Entonces esta madre que está buscando a su hija y encontramos pistas de dónde o quiénes participan en el rapto de su hija, Norma Ledesma, una activista pues de Centro de Justicia para Mujeres, que recibía dinero en ese momento de Global Fund for Women, en una organización, una agencia financiadora para este tipo de casos, basada en San Francisco, California. Bueno, ella es parte de esta cadena de lucro, siendo una activista, siendo una madre a la que le mataron su hija. Otro, Julián Leizaola, director de la Policía Municipal. Sus policías hostigan a las madres de las víctimas para callarlas. En sus denuncias ordena represión a manifestantes, que es pro desaparecidas. Su personal niega masacre de jovencitas el 9 de septiembre de 2010, pese a evidencia videográfica. Yo tengo el video de esa evidencia, 34 jovencitas asesinadas en una casa de seguridad en lencería, en ropa interior, y están tiradas por la casa, y uno de los policías municipales, que supongo le dolía la conciencia, pues lo que hace es grabar ese video y de alguna manera llega a mi poder. Hay solo dos sobrevivientes de esa masacre, y cuando yo empiezo a investigar el registro, dónde está el registro de esa masacre, es como si nunca hubiera existido, pese a que tenemos el video. El responsable de esa invisibilidad de crímenes, pues Julián Leizaola. Hoy es un político activo en Baja California. El fiscal Ernesto Jáuregui, de la Fiscalía de Género, ha amenazado a varios familiares de desaparecidas que investigan por su cuenta, y es acusado de atentar contra 2 familiares de víctimas. Agentes involucrados en los crímenes dependen de él, agentes ministeriales. Él todavía está activo en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Entonces, esa es la red. Esa es una de las familias que obtuvo el asilo político, la familia de Carla Castañeda. Incluso esa es una esquina de mi casa. Me ha tocado es el asunto de ser periodista independiente. O sea, nos ha tocado, cruzamos la línea entre el periodismo y el activismo, porque tu corazón se oprime, porque hay mucho dolor en las verdaderas víctimas, porque no puedes cruzarte de brazos con la necesidad que hay de solidarizarse con ellos. La otra persona es la abogada de derechos humanos, que también obtuvo un refugio político. Ahí está enfrente de la televisora donde yo trabajaba, la fotografía es mía. Y ahora ella está radicada en Estados Unidos, también ya con el asilo. Por este trabajo, obviamente, pues recibimos las amenazas de muerte al estarlo denunciando. Y este trabajo tiene 2 modalidades. El proyecto de investigación presentó 2 modalidades, que fue cuando empezaron a surgir otras pistas. Una, pues es la que todos toleramos, la que nos permite todavía dormir tranquilos, que es la explotación sexual, porque así somos como sociedad. Sin embargo, hay otra modalidad, que es el tráfico de órganos. Y acá en Ciudad Juárez, las pistas que me llevan a esto es que utilizan la explotación sexual para disimular el tráfico de órganos. Niñas preciosas de 15 años que asesinan de una fractura en la cabeza, una fractura de cráneo, al segundo o tercer día de haber sido raptadas. Después desaparecen todo el tejido blando de su esqueleto, que quedan en puro esqueleto. Y eso es lo que tiran al desierto de Juárez para simular
irregular que fueron halladas ahí como si tuvieran mucho tiempo de haber sido depredadas. En el caso que les cuento, que es la primera modalidad, explotación sexual y masacres. Esa es una de las imágenes, ahí está, nada más que le puse blur porque obviamente es una imagen muy impactante, todo eso que ven rojo pues es sangre, ¿no? Y el diario de Juárez, del que ayer se comentaba, que no tuvo la oportunidad la colega de completar su participación, hizo un recuento de masacres, pero no registró la de las 36 jóvenes en esa casa de seguridad del 9 de septiembre de 2010. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo. Son los medios que están trabajando y reciben publicidad de las mismas instituciones de gobierno para subsistir. Entonces, ellos trabajan en un contexto muy complicado, muy difícil, ¿sí? Y esas son las diferencias de ser independiente y no. El contraste de la información del video que yo hice es para decir, a ver, ¿cómo voy a demostrar yo que esa masacre de 36 jovencitas fue perpetrada, se realizó el 9 de septiembre de 2010? Bueno, entonces lo que hice un contraste de la información oficial con lo que nosotros teníamos. Y descubrimos además que el mismo fiscal del Estado pregunta en público a una madre: usted está hablando de los cuerpos donde está el niño. O sea, se está refiriendo que dentro de la casa de seguridad una de las chicas que estaba siendo explotada sexualmente tenía un bebé. Y eso aparece en el video. Entonces, desde el momento en que pregunta, que tenemos grabada esa información, esa intervención del fiscal, desde allí el fiscal está reconociendo que había una casa de seguridad, que había un niño dentro de esa casa de seguridad y que había 34 jovencitas masacradas. Esas son las alianzas y enemigos. Esto me llevó también bastante trabajo y miedo. ¿Qué guerra se estaba desatando? ¿Por qué tantos decapitados? 77 decapitados en 2011 en Ciudad Juárez. ¿Por qué tanta muerte? Entonces, se trata del cártel de Juárez contra el cártel de Sinaloa. ¿Quiénes son el cártel de Sinaloa? Bueno, pues que es el cártel del Pacífico. Ustedes habrán escuchado por ahí del Chapo Guzmán, que la revista Forbes también lo pone como un ejemplo a seguir, el narco más rico del mundo. Con ese titular, bueno, pues hasta los niños mexicanos quieren ser narcos ahora. Cártel del Pacífico, que es el Chapo Guzmán. Gente Nueva, un cártel de allí de Sinaloa. Artistas asesinos, así se llaman las pandillas. Mexicles, los Mayitos. ¿Quiénes son los Mayitos? Bueno, ex policías municipales. Contra el cártel de Juárez, fiscalías, policía municipal. Están aliados con los Zetas, que vienen de Tamaulipas, donde se perpetran también masacres a inmigrantes, en fin. Y también está la línea, que es clave aquí en Juárez, en Chihuahua, porque a su vez la línea es como un subcártel que está configurado por varias pandillas, que son los Jimmys, los Sigis, los Matutes, los Lalos. Esas son pandillas. ¿Y quiénes participan aquí? Policías municipales activos. O sea, la guerra es entre policías municipales activos y los policías, ex policías municipales, ¿sí? De ahí vienen, que sirven de sicarios dentro de los cárteles. Bueno, voy a terminar. Sí, no, porque esto de los tiempos... Anoche estuvimos trabajando bastante y no estuvieron marcando el tiempo. La otra modalidad era lo del tráfico de drogas, que es el disfraz de trata. Adriana Sarmiento es una de las chicas que fue asesinada el tercer día de su rapto. Lo demás son evidencias, ¿no? Estas son las premisas del tráfico de órganos, porque hay que trabajar con premisas para saber las premisas, la hipótesis, qué está pasando, para poder encontrar mayores pistas.
Una de las cosas que sucede con las autoridades es que disfrazan los feminicidios, por ejemplo, de violencia doméstica. Es una forma de invisibilizarlo. O sea, a diferencia de España, los feminicidios, aquí en España, si un hombre mata a su esposa, es un feminicidio. Sin embargo, en México le llaman violencia doméstica y con eso lo hacen más tolerable a la sociedad y solamente llaman feminicidios a lo que son víctimas de trata o que son víctimas de explotación sexual, asesinadas. Entonces, esa es la batalla, parte de la batalla que estamos dando las mujeres, que estamos dando los hombres también con mayor conciencia de llegar a un consenso sobre el concepto de feminicidio, ¿sí? De que no se lo dejemos a las autoridades, ni al gobierno español, ni al gobierno mexicano o cualquier otro gobierno, porque lo que hacen es manipular las estadísticas con esto. Entonces, ese es mi trabajo, los feminicidios de Ciudad Juárez, que presenta dos modalidades, explotación sexual y tráfico de órganos, y los actores involucrados, autoridades, grupos aliados con el cártel de Juárez, como en el caso de los Zetas, el mismo Estado mexicano, porque permite toda esta, no solamente permite, sino participa de todos estos crímenes, los medios e incluso las organizaciones no gubernamentales. Esto significa que hay una gran cadena, una larga cadena de lucro en el que todos ganan, aunque no ganan lo mismo, y solamente las víctimas directas son las que pierden, es decir, las mujeres. El día de anoche, como ese es el contexto en el que trabajamos los periodistas en México, por eso yo no puedo tolerar esta cosa de las censuras, y eso es un tema para mí que lo manejo con mucha pasión ciertamente y puedo molestar, pero es que ha sido un trabajo. A nosotros nos cuesta mucho dar cobertura a estos temas, porque sale de nuestro bolsillo y sale con nuestra propia vida. Entonces, por eso somos a lo mejor tan apasionados en este sentido. Anoche les manda hicieron 2 videos para ustedes. Uno que dura nada, 1 minuto, que es un periodista que ahora mismo en este estado de Chihuahua hay 21 periodistas amenazados de cárcel. Hay un periodista amenazado de muerte, que es quien les está hablando a ustedes, y hay 2 periodistas asesinados en este año, en su primer año de gobierno del gobierno de Chihuahua, de Javier Corral. Eso solamente es un ejemplo, porque falta Guerrero, Morelos, Campeche. Permíteme rápidamente presentar. No, este no es. No, el otro. Este es. Vamos a ponerle así. ¿Qué tal? Les habla Osvaldo Salvador Ang, director del periódico La Opción de Chihuahua, www.laopcion.com.mx. Quiero decirles que estoy considerado en este momento como un periodista en riesgo debido a las amenazas de muerte que hemos sufrido algunos compañeros de Chihuahua. Ya todos saben que hemos perdido a 2 colegas en un año de gobierno de la actual administración, Miroslava Bresch del Lucea y Jesús Adrián Rodríguez Amaniego. En este momento, 21 periodistas más de la entidad de Chihuahua hemos sido amenazados con cárcel por el actual gobernador Javier Corral Jurado, quien ha resultado ser un gobernante mediofóbico, a pesar de que se dice periodista, que no tolera la crítica, que acusa, que acosa, que hostiliza y que ataca todos los días, a todas las horas, con todos los recursos públicos, a los periodistas que se atreven a ejercer la crítica en contra de su gobierno, por más obvia que ésta sea. Es lo que puedo decirles ahorita del clima de hostilidad que estamos viviendo en el estado de Chihuahua. Gracias. ¿Qué tal? Les habla Osvaldo Salvador. El siguiente video está hecho desde la cárcel
Ella es Brenda Quevedo Cruz, es un caso de una víctima, una culpable fabricada, es una fabricación de delitos de secuestro y homicidio, es completamente inocente. Este trabajo lleva también 3 años y como ella sabía que venía para acá, ella también les da un mensaje porque es la única forma que tenemos desde México sacar estos casos de violencias extremas por parte del Estado para poder ayudarlos un poco. Brenda, presentar a nuestra audiencia. Brenda Quevedo Cruz se encuentra presa por delitos fabricados de secuestro y homicidio en un penal federal en México desde hace más de 10 años. La responsable de esta injusticia es Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, madre de la supuesta víctima que, pese a rastros de vida del hijo, mantiene la mentira desde 2005, con recursos económicos dentro de los grupos de poder político y autoridades judiciales. Brenda, este 27 de noviembre es una fecha muy dolorosa para ti. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Pues claro que sí, yo creo que eso no es un conjunto de sentimientos, pues entrelazados en mí, entre desesperación, frustración, coraje, tristeza. Veo el tiempo pasar como, bueno, ya algunos de ustedes saben todo el cansancio, el desgaste emocional, el desgaste económico, el desgaste pues físico de estar en esta situación, de estar con una presión de tantas partes, tanto de la persona que me está señalando, esta la señora que menciona, tanto de las mismas autoridades, en el mismo centro en donde me encuentro. O sea, pues sí, era una cacería de brujas, ahora lo sigue siendo, pero en otra forma más, aunque más discreta, pero sigue siendo igual de tortuosa, ya que, como ya lo he mencionado, he sufrido 2 veces torturas, sigo siendo hostigada en ciertos modos, tengo seguimiento, siempre están pues sabiendo mis correspondencias, escuchando mis conversaciones telefónicas, pues estigmatizada. Sí. Pero aparte de eso, quiero comentarte que ya es el dolor de tanto, ya me pongo yo a un lado al ver a mis padres como cada día tratan de buscar una puerta, una luz que se esconda, donde podamos nosotros también decir nuestra historia, nuestro punto de debate también, de todo lo que está pasando, decir que también nosotros tenemos derecho a una réplica, porque siempre se nos ha calificado como de lo peor, bueno, como lo saben, como nos los han hecho, como lo han mostrado los medios, no nos han dado el derecho a defendernos, de decir también las partes que hay de pruebas, pues han hecho violaciones de derechos humanos simplemente hace poco en las noticias, mintiendo, nunca se han tomado la delicadeza los medios de comunicación de probar también a ver si es cierto o no. Simplemente se queda ahí, seguimos siendo estigmatizados por los mismos medios de comunicación y nadie hace nada. Pedimos solamente un justo medio de proceso, un derecho a lo que todo mexicano debe de tener, que es un derecho a un debido proceso. Llevo 10 años en esta situación, en averiguación, en procesos, cuando eso se supone que es un derecho que... Vamos a dejarlo así en estos minutos, pero solo para destacar lo que ella dice es... dice que siguen siendo estigmatizados por los medios. Este es otro caso de fabricación de culpables en que los medios en México, los medios corporativos han participado para criminalizarlos. Estamos hablando, esta chica, Brenda Quevedo Cruz, fue encarcelada cuando tenía 26 años. Han pasado 10 años y yo encontré pistas de rastros de vida, del hombre por el que ella fue encarcelada. O sea, el hombre, a ella le encarcelaron porque está por secuestro y homicidio, y el hombre está vivo.
y lleva 10 años en la cárcel. Entonces, y los medios han participado en esto, en medios corporativos. Entonces, esa es la diferencia. Yo nada más la estoy poniendo para que ustedes en su conciencia puedan reflexionar la diferencia entre un medio corporativo y un medio independiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Aprovechar que tenemos aquí a dos grandes periodistas. A ver, ¿alguna pregunta? Por ahí abajo. Buenos días. Quería preguntarte, Guadalupe, en una situación como la que se está viviendo en México, ¿qué apoyos tiene la población a nivel internacional? ¿Algún país se involucra en este contexto? ¿Algún país lucha por los derechos de la población mexicana? Bueno, ¿aquí? ¿Está bien? ¿Ahora sí? Bueno, ni siquiera la ONU, ¿no? A ver, ahí está. A ver, ayúdame. ¿Está en rojo? Sí, bueno. No. Ahora ya. Ahí está. Bueno, ni siquiera la ONU, O sea, están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela, de lo que ha pasado en otros países del Medio Oriente, pero México está en el centro del interés estratégico, del interés político de los países, digamos, las democracias clásicas de Estados Unidos y algunos países de Europa. Entonces, es considerado México como si fuera una democracia más, porque se realizan elecciones, que las elecciones son realmente una simulación, hay fraudes, compra de votos, imposiciones de candidatos, en fin. O sea, eso solamente se cumplen con las elecciones, solamente es una formalidad, pero eso ante el mundo aparece como si fuéramos democracia. ¿Qué tipo de democracia es la que permite que haya 30.000 desaparecidos, 11.000 mujeres asesinadas, periodistas, más de 200 periodistas en los últimos 17 años, más de 200 periodistas asesinados? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de democracia? Entonces, la ONU lo que hace son declaraciones, observaciones, sugerencias. O sea, pero realmente un país, por eso estamos haciendo esto, por eso nuestro apasionamiento, porque son los únicos momentos que tenemos de ayudar a las verdaderas víctimas a que se sepan sus casos. Buenas. A mí me gustaría conocer vuestra definición de medio independiente, porque vemos que hay medios que se autodefinen como independientes y pues también me gustaría saber el papel que creéis que tienen, ya no solo el publicar informaciones sobre gobiernos que pueden ser incómodas, sino también el papel de la publicidad y otras cuestiones. Bueno, aquí también Chelo tiene algo que decir. Ella es una documentalista independiente, pero en mi caso el periodista independiente es el que decide de que es su propio editor. Él decide qué cubrir, cómo cubrir y buscar su propio trabajo. No hay ningún capital detrás que lo condicione. Ojo, ni de empresa ni de gobierno, que condicione esa información. Por eso yo hice énfasis también en el Diario de Juárez no publicó, hace una lista de masacres, pero no la que se perpetra en esa casa de seguridad. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo, porque también necesitan vivir de la publicidad, porque hay que verlo desde el contexto. Se puede, digamos, pasar lo del Diario de Juárez, pero medios con recursos suficientes como CNN, como, no sé, La Jornada, como Excelsior, medios que tienen suficientes recursos. Entonces ahí es donde
donde yo pongo esa diferencia. Y Shelo tiene algo que decir. Yo quería comentar que precisamente el medio independiente hoy en día realmente es el que se basa del micromecenazgo, ¿no? Y de donaciones, es decir, de gente que apuesta por tu contenido, porque en el momento que tienes publicidad estás vendido, ¿no? Entonces es muy difícil ser independiente hoy en día, es una apuesta muy, muy arriesgada, pero merece la pena. Yo lo que quería decir como documentalista, por ejemplo, y esto es, claro, estamos en streaming, o sea que esto sale al público, que quiero denunciar porque cuando yo como documentalista pido fondos en Estados Unidos, que podría haber pasado en España también, pero bueno, pido fondos en Estados Unidos a la televisión pública, a la rama latina de la televisión pública, porque mi documental Arenas de Silencio, en el corazón del documental está la historia de trata impresionante de esta mujer mexicana que es raptada con su bebé de 6 meses en el regazo y que después se consigue escapar y viene a Estados Unidos y no solamente reconstruye su vida, sino que crea una fundación para ayudar a víctimas de todo tipo de abuso y de tráfico. Es una historia muy, muy inspiradora para los que lo habéis visto, ¿no? Pues os podéis creer que cuando soy finalista, apliqué a esa subvención, pues no sé, como 7 años seguidos, ¿no? De los 4 últimos años probablemente fui finalista. Y uno de los años, por fin, creo que el último ya, les dije, bueno, por favor, mandadme el feedback de lo que habéis discutido, los comentarios. Yo quiero saber por qué no me estáis dando los fondos cuando la historia es perfecta para vosotros, para vuestro canal, ¿no? Y sí, te la mandamos. Bueno, no sabían lo que me mandaban. Porque en la transcripción de la decisión del jurado, lo que dijeron fue, bueno, ¿cómo vamos a darle dinero si esta película habla de que los mexicanos son malos, son traficantes, son no sé qué? Y no me dieron los fondos por eso. Ahora, años después, he vuelto a solicitar para que se pase por televisión en ese canal, que es lo más lógico. Pues me acaban de decir que no hace una semana. Y entonces, ese es el tipo de independencia que, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Claro. No podemos, ¿entiendes? Entonces, bueno, tenemos que luchar como podamos y a través de micromecenazgo, de realmente hacer un trabajo muy de corazón, muy comprometido, que te sale del alma para que la gente lo vea y se sienta inspirada, ¿no? A apoyarte. No se me ocurre otra cosa. Me dicen que tenemos tiempo para una última pregunta. Hay una chica por ahí. Bueno, yo quería preguntarle una cosa a Guadalupe, ¿no? Y es que respecto al tema que tuviste que sufrir en tu país de ser amenazada de muerte, ¿este hecho tan extremo te hizo redimirte en algún momento ante seguir con este tipo de investigaciones o fue un motivo más para hacerte más fuerte y seguir investigando? Bueno, cuando sucedió, primero obviamente me dio mucho miedo, pero después analizando, reflexionando, dije, si lo hicieron es porque voy bien. O sea, estoy llegando al meollo de la investigación. Al contrario, entonces eso era una pista para saber que yo estaba descubriendo algo más. Una más y ya acabamos. Sé que hay muchísimas preguntas, pero... Quería preguntarte, Guadalupe, has vivido una situación un poco complicada con toda la investigación que has llevado y te quería preguntar que viendo la situación de México, ¿cómo verías tú la posible solución que supuestamente se podría dar a esa situación allá? Si has visto en algunas conclusiones que has llevado de tu investigación, si se podría dar solución a la situación de allá. Creo que este momento es parte de esa solución, que es la internacionalización de la verdad, la internacionalización de lo que está pasando en México, dar a conocer a ustedes, a otros países, a otras audiencias, lo que está pasando en México de una manera independiente, porque aquí estamos en un ámbito universitario, pero esto no lo dicen los medios corporativos. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, considero, es parte de la solución y en este sentido, pues va mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a alargar un poquito más. Vale. Porque es que está súper interesante y es una pena tener que cortar, pero
tenemos los premios, así que por ahí me habían pedido la palabra. Irene, justo detrás de ti. Arriba. Hola, buenos días. Guadalupe, ¿tendrá algo que ver el hecho de que sean mujeres fundamentalmente las asesinadas para que en ningún sitio se haga caso, ningún país haga caso, la ONU tampoco intervenga y el Estado mexicano actúe como actúa? Sí, sí tiene que ver. O sea, las mujeres son mujeres jóvenes, pobres y pues en condiciones en suburbios donde es muy difícil para la familia buscar justicia. O sea, la impunidad está sellada. En cambio, los hombres son cooptados por los cárteles y pueden tener, digamos, una vida más intensa, pero reducida obviamente a lo que viene a darles el cártel. Pero sí, tiene mucho que ver que sean mujeres. Gracias. No, por ahí abajo. Buenos días. Bueno. En primer lugar, felicitarlas por el enorme trabajo y la valentía que tienen en ser tan transparentes, pero mi pregunta va encaminada de la siguiente manera, es decir, cuando hay un aumento notable en la falta de credibilidad en el periodismo, por lo que estábamos hablando de la dependencia o no dependencia, ¿cómo ve el futuro de la profesión en los medios? En el siglo XXI, como estamos, en países democráticos, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que vamos por muy buen camino. Representamos un verdadero reto. Hay una gran competencia entre los periodistas y esta competencia de manera independiente también nos las permite la tecnología. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer este trabajo. Entonces, los preocupados deberían de ser los periodistas que están acostumbrados al formato tradicional porque estaban siendo desplazados por medios independientes, por periodistas muy avesados, con generaciones como estas, que están muy avesados en las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo y podemos hacer más todavía con este periodismo global, con este periodismo internacional. Bueno, pues ahora sí que ya terminamos y nos vamos directamente a la entrega de premios Ricardo Ortega y Pepe Andreu. Gracias.